Quien sufre un desgaste de rodillas sabe lo doloroso y en algunos casos hasta incapacitante que puede ser este padecimiento. Subir y bajar grados, doctor, a veces eso se vuelve misión imposible y hoy queremos que usted conozca de fondo qué produce ese desgaste y si ya usted lo tiene, cómo frenarlo. Así que le damos la bienvenida al doctor Willy Villalobos, que es ortopedista y traumatólogo. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, con mucho gusto. Estamos aquí de nuevo para hablar un poquito acerca de esta entidad que es muy interesante y de mucha consulta con el médico ortopedista en razón de todas las características que reúne una rodilla, en este caso específico que vamos a hablar, que como articulación tiene una serie de elementos musculares y ligamentosos que la hacen precisamente ser de alta demanda sobre todo en el deporte y en cualquier otra persona cuando no reúne todas las características para que funcione como lo debe hacer y sobre todo si los ligamentos y lo que son los músculos que actúan como motores de la articulación no están funcionando bien, pues van a dar ciertos problemas y pueden ocasionar dolor y con el tiempo poder dar desgaste en la articulación. ¿Y cuál es, doctor, el origen de ese desgaste? ¿Qué es lo que lo provoca? Bueno, para que ocurra el desgaste ya tendrían que haber una serie de cambios en la articulación que van a producirse a nivel de los cartílagos de la tibia o del fémur y posteriormente en los ligamentos. Obviamente que una lesión traumática o deportiva va a llevar a un proceso más rápido probablemente si esa rodilla no es atendida o reparada o tratada a tiempo. En el caso en donde la rodilla no tiene un traumatismo, un proceso, un episodio que la provoque, pues con el tiempo y debido a procesos de degeneración, de envejecimiento, como tienen todas las articulaciones o tejidos, o a otros factores externos a la rodilla, por ejemplo, sobrepeso, el hecho de estar con exceso de reposo, de estar muy sentados, el trabajo, la poca actividad física, el no estarse movilizando, puede hacer que estas articulaciones lleguen a tener una degeneración más rápida y algunas lesiones que se van presentando y van aumentando y van produciendo el desgaste. A propósito que usted dice que van aumentando, doctor, ¿qué pasa si no trato a tiempo este desgaste, esta manifestación de dolor, esta inflamación? ¿En qué puede derivar? Obviamente que si el dolor se empieza a presentar y es constante o persistente, el paciente debe consultar y tiene que hacerse los exámenes o atender la situación de acuerdo a cada caso. Si el dolor persiste, pues es un signo de que algo está ocurriendo con la rodilla. Puede deberse a una simple inflamación de alguna de las estructuras, como dije, ligamentos, tendones, músculos, cápsula, algunas bursas que nosotros llamamos bolsas que protegen todas las articulaciones que se pueden inflamar por cualquier movimiento o persistente o por mal uso de las articulaciones. Doctor, golpes, por ejemplo, algún tipo de deporte, algún tipo de traumatismo, incluso que no esté bien alineado mi cuerpo, ¿podría generar ese desgaste? Sí, desde luego. Los factores externos a la rodilla propiamente, no lo que estamos hablando directamente con la calidad de los ligamentos o en qué condiciones estén, aparte de que ellos estén bien, hay otros factores externos como son los ejes de los huesos, la morfología de la persona, el peso, todo eso influye para que estas articulaciones puedan tener algún tipo de lesión. Tenemos que tomar en cuenta que la rodilla más o menos va a soportar el 80% del peso del cuerpo. Eso quiere decir que una persona de 60 kilos va a andar sosteniendo en esas rodillas más o menos unos 50 kilos, 48, 50 kilos. Y eso va haciendo que si la persona tiene un sobrepeso o un grado de obesidad importante y sumamos que no hace ejercicio, que no se moviliza, esta rodilla va a ir sufriendo poco a poco
los desgastes por el sobrepeso en la poca superficie articular que ofrecen las rodillas. Doctor, vamos a aprovechar que teníamos acá nuestra modelo. Gracias por acompañarnos para que señalemos, porque hay un tema de lo que hablábamos, la postura, incluso el tema de las mujeres. Doctor, usted decía fuera de cámaras que nuestras caderas a veces nos juegan una mala pasada a nivel de las rodillas. Sí, correcto. A veces la sintomatología en las rodillas, la que es persistente pero que no se debe a específicamente a una lesión deportiva, se va a presentar más en el sexo femenino que en el masculino, en razón de la morfología que tiene la mujer por sí sola. Es decir, las mujeres tienen caderas más anchas y esto hace que los ejes de rodilla no sean los mismos que si la pelvis o las caderas no fueran de esa anchura. Entonces, al alterarse los ejes en una rodilla, eso va a producir que un lado u otro de la rodilla vaya sufriendo más carga y más presión, y entonces empiezan a sufrir no solo los ligamentos, los meniscos, sino el cartílago. Cuando ya el cartílago tiene mucha presión por el peso o por la actividad o por la forma en que caminan o el tipo de calzado que usen, entonces ese cartílago primero se va a empezar a inflamar, empieza a tener dolor. Los ligamentos empiezan a tener algunos excesos de fuerzas para contrarrestar las diferencias de los ejes o de la forma en que realiza el deporte o de la forma en que camina. Y entonces ese proceso inflamatorio, si no se atiende a tiempo, si no se baja peso, si no se le da más fortaleza a los músculos como son el cuádriceps, los isquiotibiales que están atrás, la rodilla es la que va a estar haciendo a través de sus componentes internos toda la actividad. Doctor, esa persona que manifiesta que sus rodillas tienen, ¿verdad?, un sonido particular, ¿verdad?, un chasqueo, que usted también nos señalaba, incluso como cáscaras de huevo, lo describe uno así, o la rodilla bloqueada. ¿Esto es característico de un desgaste de rodilla? Bueno, las manifestaciones que a veces nos dicen es correcto, a veces nos dicen que le suenan las rodillas, sobre todo cuando se agachan de cuclillas. De hecho, la mía, doctor, tiene justamente, mi rodilla justamente tiene eso, suena como cáscara de huevo. Cuando yo hago este movimiento, me suena así. Cuando se incorporan del sentado a levantarse o cuando hacen algún tipo de actividad pueden sonar. Eso no necesariamente representa una patología o una lesión. Casi siempre va a tener que manifestarse con la poca actividad física que realice el paciente o la persona con esa articulación. Igual pueden sonar los hombros o las manos o los tobillos. Suenan más en aquellos que hacen menos actividad. Entre más actividad se haga, hay que entender que, por ejemplo, los líquidos que están dentro de la rodilla van a estar en más recambio, mayor recambio, y es un líquido menos viscoso. Cuanto menos haga deporte, ejercicio la persona, ese líquido va a ser más viscoso. No solo esa particularidad de que el líquido sea más espeso, sino algunas otras características que podemos ver en la rótula, por ejemplo, que tiene unas aristas y unos bordes que al presionarse contra las estructuras van a sonar o pueden sonar. De manera que no es una patología en sí, solo representa que hay menos actividad, que el líquido es más viscoso y que probablemente los músculos que tenemos por arriba de la rodilla, que son los que le dan fuerza y son el motor de esa rodilla, están más débiles y deberían de fortalecerse. Doctor, ejercicios o movimientos para, ¿verdad?, para ayudarnos con la rodilla, ¿cuáles podrían ser? Bueno, depende de cada caso. Obviamente que todo lo que sea movilizarse, aunque sea caminando, si la persona no es de los que hacen ejercicio o les gusta el deporte, pues lo que deberían de hacer es por lo menos caminar. Ahora con la pandemia pues hemos tenido mucha consulta de pacientes que se quejan de los dolores articulares y la rodilla no escapa. Y es precisamente porque han persistido mucho en posiciones sedentes, sentados, guardando la cuarentena en su casa, caminando menos. Antes por lo menos se caminaba, qué sé yo, para ir al mall, a los supermercados, sí, al trabajo, para
movilizarse para todas las actividades diarias. Ahora cada vez es menos y entonces eso conlleva a que haya más dolores de rodilla. Evidentemente que entre más se movilice la persona, más va a fortalecer los músculos y aún mejor sería si practica deporte, desde caminar, ojalá se pudiera hacer actividad en el agua, perdón, actividad en el agua porque en agua o en piscina se le quita peso al cuerpo, la rodilla no sufre y vamos a hacer ejercicio contra resistencia, o sea, contra el agua. O, obviamente, otros ejercicios como son gimnasio, bicicleta, todo lo que sea fortalecer las extremidades de una manera progresiva según cada paciente y aún sin necesidad de ir al gimnasio en la casa, con solo estar haciendo estiramientos de la rodilla paulatinamente en series de 10, 15, 20 veces, eso va a ayudar a fortalecer mucho y solo eso va a ayudar a quitar o a eliminar los síntomas cuando no tenemos una lesión de fondo. Cuando hay una lesión hay que tratar la lesión y además se va a realizar no solo la fisioterapia o los ejercicios, que es una manera de tratar las lesiones de rodilla, sino hay que dar medicamentos que van a tratar el problema. Doctor, ¿uno podría corregir este desgaste utilizando algún tipo de plantilla, algún tipo de aparato o cuál es el procedimiento correcto o el adecuado? Sí, tenemos que tomar en cuenta que las extremidades inferiores van teniendo un desarrollo desde la pequeña niñez y los ejes de las piernas tienen que irse desarrollando de una manera fisiológica. A veces eso no ocurre y a veces el niño va a presentar algunas deformidades en rodilla que si no se arreglan, si no se corrigen, van conforme el crecimiento va en la adolescencia y luego en la edad adulta a provocar algunos problemas por los cambios en los ejes. No todas las personas tienen eso. Por ejemplo, en el caso de Natalia, ella tiene un eje correcto, no tiene alteración, es decir, genuvalgo, rodillas para adentro, rodillas para afuera. ¿Cómo sería un eje incorrecto, doctor? Bueno, cuando uno está viendo de frente al paciente, si las rodillas, en lugar de estar en este eje respecto a la tibia y la pelvis, pues que la rodilla esté adentro o esté hacia afuera, corbetas o con rodillas juntas. Ah, ok, ya que sea. Entonces eso ¿Las me piernitas va abiertas o las piernitas hacia adentro, doctor? Esto. Hacia afuera o hacia adentro. Eso me va a alterar las fuerzas que actúan sobre algunas de las superficies de la tibia o del fémur y va a provocar mayor presión que me altera el cartílago que estábamos hablando. Igual sufren los meniscos y con mucho más razón si el paciente o la persona va a practicar un deporte de choque de salto, de fútbol, de voleibol, de básquetbol, porque esas rodillas van a tener mayor estrés, mayores fuerzas que actúan y tienden a deformar todas las estructuras. Así es que es muy variable todo lo que puede ocurrir en una rodilla. Desde el punto de vista de una rodilla que la tenemos sin lesiones que la hayan provocado y que empieza con algunas manifestaciones de dolor que se deben atender, hacerle los estudios y tratarlo para evitar que los procesos inflamatorios lleven a un desgaste. Con mucho más razón, si hay una lesión que lo provoque, pues hay que tratar la lesión y evitar que lleve al desgaste de rodilla. Muy bien, doctor Bolaños, un gusto tenerlo en casa. Muchísimas gracias también a nuestra modelo por acompañarnos en esta mañana.